Bueno, bienvenidos y bienvenidas al segundo seminario de SICA, nuestra edición de septiembre Shifted. Es un gusto presentar a Fefo Lecumberri, Federico, quien comparto un montón de trabajos, pero todo lo que va a contar ahora es la otra parte que no conozco, como veníamos diciendo recién. Fefo es ingeniero electricista y también es magíster y doctor en ingeniería eléctrica y es grado 4 de Facultad de Ingeniería del Departamento de Procesamiento de Señales y tuvo una pata en el Instituto Pasteur siendo investigador principal y ahora se mantiene como investigador asociado a la unidad de bioimagen avanzada. Sus áreas de investigación están en fundamentos y aplicaciones de procesamiento de señales e imágenes, de lo cual nos va a hablar bastante ahora, que en general son esta parte aplicada a biomedicina e imágenes médicas. Así que en realidad, como nos va a hablar de su viaje personal, lo voy a dejar que nos muestre el viaje personal, que va a contar todo esto, que es mucho más lindo escucharlo de él que en versión resumida. Así que Fefo, bienvenido y todo tuyo. Gracias, María Inés. Bueno, estos seminarios son un poco una presentación de las distintas líneas y de la gente que estamos participando de CICADA. Y la idea de esto es presentar un poco la línea AP3, creo que es el número que tenemos, que es la línea de imágenes y señales científicas, que viene de una historia como decía Maine, de mi paso por Pasteur, de núcleos interdisciplinarios que compartimos con Rosana Sapiro, mucho trabajo con medicina y cosas de esas, pero eso es posterior a algo que empezó un poco antes. Entonces, cuando quise contar de qué va lo que estamos haciendo ahora, tiene un camino un poco más largo. Entonces, ahí parafraseando a Carlitos Sagan, le puse ahí un viaje personal al título de la presentación para motivar un poco más. Entonces, las cosas que voy a contar, más o menos las agrupé así en muy grandes rasgos en antecedentes en tres líneas distintas de imágenes de microscopía, ¿no? O sea, con tres técnicas distintas de microscopía. Seguramente la microscopía óptica es la que conozcan todos, es lo que normalmente nosotros vemos cuando nos arrimamos a un microscopio, eso que podemos acceder normalmente. Pero voy a empezar por otras dos que están relacionadas con líneas más viejas, digamos, en mis líneas de investigación. Y al final voy a tratar de redondear todo esto desde un punto de vista, con un poco de una mirada interdisciplinaria y la imagen es una excusa, digamos, es nuestro objeto interdisciplinario, pero hay muchísimo más alrededor de las imágenes para poder obtenerla y para poder utilizarla como un fenómeno, como una prueba científica, ¿no? O sea, que sea algo a partir de lo cual uno puede sacar conclusiones, pueda comunicar resultados y pueda tener una robustez y una sistematicidad de obtener resultados sobre ese tipo de cosas. Entonces voy a arrancar primero con esta diapositiva que la uso siempre que hablo de esta área, digamos, que es un poco una escala. Arriba tienen objetos y una escala de masas, ¿sí? Esas masas están expresadas en Dalton, que son una unidad muy chiquitita, cerca de 10 a la menos 27 gramos, kilos, perdón, 10 a la menos 27 kilos, y dimensiona un poco los objetos que uno puede enfrentarse científicamente, dejando de lado cosas más grandes, ¿no? Dejando de lado la astronomía, por ejemplo. Y las distintas técnicas de imagenología que hay para obtener imágenes, ¿no? Y sobre todo está pintada la región donde esa técnica obtiene buenas resoluciones, ¿sí? Y la resolución es todo. ¿Qué es la resolución? Es la capacidad de distinguir que dos puntos son distintos y que no son el mismo. ¿Ah? Cuando yo miro algo de lejos, está suficientemente lejos y me confundo entre dos puntos. Tengo poca capacidad de resolver esos dos puntos. Entonces, la resolución es el que dicta qué tipo de microscopía se puede utilizar para qué tipo de aplicación. Entonces, bueno, rayos X y resonancia nuclear magnética casi que funcionan en ambas puntas de este eje. La microscopía de luz y la microscopía de fluorescencia, que tienen su límite alrededor del límite de refracción de la luz. La microscopía de electrones, que llega un poco más lejos porque es otra partícula la que ilumina el objeto.
Y la criomicroscopía electrónica, que es un poco lo que voy a hablar al principio, que trata de resolver un gap que hay en este agujero, ¿no? Aquí hay un agujero de resolución que es, o casualidad, la resolución que necesitamos para tener la geometría de un virus correctamente, ¿no? Entonces, cuando me metí por el área de microscopía, de criomicroscopía electrónica, me llegué, digamos, al mundo de la biología estructural y el mundo de la virología, y la verdad que me fascinó cómo desde la matemática aplicada a la ingeniería podemos aportar un pequeño granito en descubrir estas cosas, y aparte de descubrir todo el mundo de la biología estructural y todo eso, que es, por lo menos para mí, muy divertido. Y después en los últimos 10 años, tal vez, se ha terminado de consolidar en los últimos 6 años, está la microscopía de fluorescencia de superresolución, ¿sí? Donde se extiende, se logra romper el límite de refracción de la luz con técnicas súper inteligentes, y mucho procesamiento de señales, ¿sí? Entonces ahí hay también otra área donde se puede aportar muchísimo. Personalmente he trabajado, y lo que les voy a mostrar es generalmente con imágenes de luz, de fluorescencia y de criomicroscopía electrónica. Todavía no me metí en lo de superresolución por diferentes razones y podemos conversarlo más tarde. Entonces, arranco por criomicroscopía electrónica. Cuando empiece con los dos temas, voy a invertir un poco de tiempo en explicar cómo se forma la imagen, porque eso es clave para entender las cosas que nosotros hacemos y lo que podemos llegar a hacer. O sea, conocer la señal, cómo se forman los límites de la resolución y otras características de la señal es clave para entenderlo. Entonces, para entender el problema que uno quiere resolver y cómo ahí entra la matemática aplicada. Entonces, en criomicroscopía electrónica lo que tenemos es un espécimen, algo que queremos estudiar, y lo congelamos muy rápidamente a temperaturas criogénicas, abajo de los menos 150 grados. Se coloca en un espécimen y eso va a un microscopio electrónico, que es una cosa grande como un ascensor y muy cara. Cuando se obtienen las imágenes, son imágenes que, por ejemplo, pueden ver aquí. Arriba son imágenes de single particle y abajo son imágenes de tomografía. Son imágenes que son extremadamente ruidosas, muy ruidosas y de muy bajo contraste por la forma en que se generan las imágenes y que esos objetos son muy pequeños, entonces generan poco cambio en la luz que lo ilumina, que en este caso son electrones. Entonces ahí hay un primer desafío, muy baja relación señal-ruido y muy bajo contraste. Entonces ahí hay una serie de técnicas que vienen, bueno, obviamente desde Fourier, porque soy ingeniero electricista, y de técnicas de reconstrucción tridimensional y técnicas algebraicas que le dan robustez a una cantidad de métodos para obtener la reconstrucción del objeto de interés. ¿Y qué es el objeto de interés? Por ejemplo, son estas cosas que están marcadas en azul, que son partículas de interés. Estos son muchas copias de una partícula que se llama Broglie, es una macromolécula de interés. Y lo que se quiere obtener es la forma 3D, la geometría tridimensional de ese objeto. Cuando uno tiene esa geometría con una suficiente resolución, uno puede ajustar los átomos de las diferentes proteínas que uno conoce a partir de conocer el genotipo la estructura de esos objetos, ¿no? Entonces, el problema de esto es uno puede llegar a conocer cómo es la cadena de proteínas que forman ese objeto, pero no sabe cómo se doblan en el espacio, en 3D. Y eso es clave, porque cómo se doblan es lo que le da la funcionalidad, ¿sí? Si quieren, después hablamos del coronavirus y las cosas que están relacionadas con eso, porque viene por ahí. Las mutaciones son variaciones que llevan a cambios en la geometría que permiten, por ejemplo, mejor capacidad para engancharse a las células para infectarlas, por ejemplo, entre otra cantidad de cosas. Entonces, es un problema de geometría, y eso a mí me fascinó, ¿no? O sea, volvemos a la geometría 3D y a lo que uno puede ver. Pero son cosas muy chiquititas, entonces es muy difícil verlas. Arriba, single particle, abajo, tomografía. En tomografía lo que están viendo ahí en azul son las partículas que son de interés, pero como por cuestiones de la adquisición de tomografía tiene mucho menor contraste, y lo que ven en negro son partículas de oro que se agregan, que son como anclas para la reconstrucción tridimensional. Entonces, en single particle lo que se va a hacer es se tiene una única copia del objeto de interés, se toma una imagen, se obtienen proyecciones de esa imagen, de ese objeto, ¿tá? O sea, asumimos que es un único objeto que lo estamos viendo de múltiples vistas. ¿Okay? Eso desde el punto de vista de computer vision es un problema casi resuelto. ¿Ah? Multiple view, image volume reconstruction es una cosa que
bajo ciertas hipótesis es muy conocido, pero esas hipótesis son que tengamos buena relación señal-ruido, entre ellas, ¿no? Entonces, cuando tenemos muy baja relación señal-ruido hay que imponer otro tipo de restricciones. Rápidamente, Single Particle lo que hace es busca cuál es el ángulo desde el cual es visto cada una de las proyecciones. Luego que tiene ese ángulo definido, hace una reconstrucción, es decir, desde un espacio 2D a un espacio 3D. Hay muchas técnicas que se pueden resolver de eso, en particular se puede usar Fourier y el teorema de slices de Fourier, y se puede utilizar también métodos algebraicos. Se puede, alineando correctamente todas las imágenes, reconstruir el objeto de interés. ¿Okay? Pero para alinearlas es necesario, para reconstruirlas hay que alinearlas. ¿tá? Y para alinearlas hay que saber dónde están las cosas. Entonces es un huevo y la gallina, ¿no? Porque uno no sabe lo que hay, pero si no lo alinea bien, no lo puede reconstruir bien. Entonces son métodos que se basan en cosas bastante, digamos, necesitan de una robustez muy fuerte. Entonces, tienen que ser cosas que realmente, métodos que sean muy robustos al ruido, por ejemplo. Entonces ahí hay una cantidad de cosas, llamémosle modernas, que cuando uno le presenta métodos, imágenes con muy baja resolución al ruido, van a cualquier lado. Entonces, ¿cómo es la técnica básica? A partir de una medida de disimilitud, uno lo que va a hacer es, va a observar un modelo de referencia que asume, que conoce del objeto, lo va a proyectar ese modelo, ¿sí? En algún conjunto de direcciones y va a comparar la imagen que tiene con esas imágenes proyectadas. ¿Ok? Y en algún momento, dada una medida de disimilidad o disimilitud, y ahí es donde tiene que estar la robustez de poder medir las cosas frente a mucho ruido, va a obtener un ángulo óptimo que es el que le dice, bueno, esta imagen corresponde a ver este objeto desde este ángulo. ¿Okay? Entonces esto se plantea como un método tradicional de optimización, donde hay una muy alta capacidad de paralelización, porque esto se puede hacer para cada una de las imágenes en paralelo, entonces ahí el uso de clusters es súper importante. Y aparte, porque el número de partículas que se obtienen es muy grande, ¿no? O sea, para poder realmente aumentar la relación señal-ruido, necesitamos un número de imágenes a promediar muy altas. ¿Cuántas? Raíz de n. ¿Sí? Es el viejo raíz de n. Si yo promedio n veces una misma señal con n realizaciones distintas de ruido, la relación señal a ruido aumenta por raíz de n, si están bien alineadas. ¿tá? Entonces ahí viene el desafío también de la alineación. Entonces, este es el proceso tradicional de single particle. Guárdenselo por ahí en la memoria para contarles un poco más qué es lo que viene después. Tomografía. ¿Qué es lo que sucede en tomografía? Lo mismo que pasa cuando nosotros vamos al tomógrafo. En lugar de adquirir una sola imagen, tomamos varias imágenes del objeto rotando. En el microscopio hacemos rotar el espécimen, en el tomógrafo hacen rotar el tomógrafo en lugar de hacernos rotar a nosotros. ¿no? Pero lo que terminamos obteniendo es un conjunto de imágenes que son proyecciones del objeto en diferentes direcciones. Y a partir de eso podemos hacer una reconstrucción tridimensional de los objetos que están ahí. A partir de, como les mostré antes, algunas imágenes de unas partículas de oro que son las que nos dan las anclas, porque tienen muy buen contraste y muy buena relación señal-ruido para esa señal. ¿no? Entonces, lo que nosotros nos preguntamos en esta línea de trabajo, que empezó hace 10 años, ya un poquito más, es cómo podemos hacer para mezclar las dos cosas. La tomografía impone una restricciones geométricas muy fuertes. Y Single Particle impone otra característica, la optimización que les mostré recién, y esa capacidad de ser un único objeto que yo estoy mirando de diferentes lados, donde es digamos, un setup muy lindo para poder trabajar. Entonces, ese es el objetivo. A partir de muchas proyecciones de la misma partícula, del mismo objeto, que son diferentes partículas, en varios micrographs, cómo poder hacer esa reconstrucción de las dos cosas juntas. Entonces, el procedimiento es algo que está aquí, no voy a meterme con esto en profundidad ahora, pero esencialmente se hace una adquisición tomográfica, se hace el procesamiento de tomografía tradicional, pero por otro lado se adquiere la proyección de cada una de las partículas en cada uno de los micrographs. Y ahora hay que juntar toda esa información. Y lo que nosotros hicimos en este trabajo es, déjeme basarme en esto que está aquí a la izquierda, que es una conceptualización de lo que está sucediendo. Tengo el hielo, donde están esas copias de mi partícula de interés, y son proyectadas en varios micrographs, en varias imágenes, con distintos ángulos. ¿okay? Lo que hacía Single Particle era, para cada una de estas proyecciones, que las trataba de forma independiente, encontraba cuál era el mejor ángulo de proyección. ¿okay?
La geometría que nos impone la tomografía nos cambia totalmente esos ángulos. ¿Por qué? Porque hay restricciones en la geometría. ¿Por qué? Porque el ángulo que tiene este teta 3 que tiene la partícula P3, ¿sí? Cuando se proyecta en este micrograph, o en este micrograph, o en este micrograph, sigue estando relacionado con el ángulo del micrograph. ¿tá? Entonces no es cualquier teta 3. Teta 3 tiene que ser tal que sea coherente la proyección en M1, M2 y M3. Entonces ahí hay una restricción. ¿tá? Es una restricción que nosotros le llamamos acá las restricciones de los micrographs. Y lo mismo sucede con una partícula, porque las partículas, todas las partículas que se proyectan en un cierto micrograph, sus proyecciones son coplanares, y eso hay que imponérselo, eso no lo hace single particle por defecto, hay que imponérselo en la restricción. Entonces, lo que nosotros terminamos haciendo es imponer un conjunto de condiciones, de restricciones geométricas que salen de la adquisición y que cambian totalmente la forma de hacer la optimización. ¿Por qué? Porque hay restricciones que los ángulos de las partículas y los ángulos de estos teta 3 y los ángulos de los micrographs y los ángulos de estos teta 3 están relacionados entre ellos. Es decir, el teta es una función que depende del micrograph y de la partícula en 3D. Entonces cambian los objetos de optimización. ¿Qué quiere decir eso? Lo que está escrito ahí es más o menos lo mismo que les dije antes de cómo se hace el proceso, pero imaginen un setup donde tenemos 60 micrographs, que eso es tradicional, o sea, 60 proyecciones distintas de cada una de las partículas, y tenemos unas 3000 partículas. ¿Ok? Eso es típico. ¿Qué es lo que hacía Single Particle? Tiene que recuperar 3 ángulos, un ángulo en 3D, un ángulo de Euler en 3 dimensiones, tiene que recuperar 3 ángulos por cada una de esas proyecciones de las partículas en los micrographs. Es decir, 3 por número de partículas por número de micrographs. O sea, la solución de ese problema de single particle es un problema de encontrar 540.000 parámetros. ¿Ok? El nuevo procedimiento, dadas las restricciones, lo que dice es, yo no tengo que calcular el ángulo para cada proyección. Tengo que calcular el ángulo de los micrographs, tengo que calcular el ángulo de las partículas en 3D. Entonces, tengo que calcular 3 ángulos por cada partícula, los mismos ángulos de Euler para cada una de estas partículas, y tengo que calcular 2 ángulos de los micrographs, que son los ángulos que giran. Entonces, para los mismos números que tenía antes, pasamos a tener que recuperar un sistema de groseramente 10.000 parámetros. O sea, 60 veces de parámetros, 60 veces parámetros menos. Y eso quiere decir que cuando vos tenés mucho ruido, tener que buscar una solución en un espacio de mucha menor dimensión, generalmente, y cuando esas restricciones vienen de condiciones de cómo fueron adquiridos, generalmente es una solución mucho más ajustada y menos afectada por el ruido. O de otra forma, si uno se mueve un poquito alrededor de la solución que encuentra, la solución sigue siendo suficientemente robusta. Entonces, uno lo puede ver como un problema de reducción de dimensiones. También se puede ver como un problema de optimización. ¿Por qué? Porque en lugar de optimizar para cada una de las proyecciones, uno optimiza primero en los micrographs y luego en las partículas. Esto se resolvió con un block coordinate descent, es un proceso típico y muy lento, digamos, muy seguro, con pasos seguros. Incluso acá no se calcula ningún gradiente, porque la función, dado la cantidad de ruido, es muy ruidosa. Entonces, el gradiente se va estimando localmente y se va haciendo un block coordinate descent alrededor de cada uno de esos puntos. Primero, iterando en los micrographs, luego en las partículas. Micrographs, partículas, y de esta forma se va encontrando una solución. ¿Cómo da esto? Rápidamente, si nosotros hubiéramos hecho la misma reconstrucción con las técnicas originales, lo que nosotros tendríamos es este objeto que está en gris a la izquierda. ¿Ok? Lo que nosotros obtenemos haciendo este procedimiento es el objeto que está aquí, que se llama CSP, que está en rojo. Y esto es un gran truth contra el cual nos comparamos nosotros. ¿Qué estamos viendo ahí? Esencialmente lo que estamos viendo ahí es la macromolécula conocida, por eso que está en celeste atrás es siempre lo mismo, es las macromoléculas, es donde están los átomos de cada uno de las componentes de la macromolécula, y luego lo que busca hacer criomicroscopía es ajustar la densidad de electrones, que son estas superficies de colores que están viendo ahí, ajustar la densidad de electrones a esos objetos. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no conocemos esta estructura tridimensional atómica que estamos viendo ahí atrás. Eso es lo que nosotros queremos descubrir a partir de las imágenes que le estamos sacando. Entonces, para poder realmente ajustar correctamente los átomos y las moléculas correctas, necesitamos tener un espacio pequeño donde ajustar eso. ¿Okay? Si nosotros, acá podemos meter casi cualquier cosa. ¿ah? No hay muy pocas restricciones geométricas para poder ajustar los objetos que están ahí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que
con un procesamiento totalmente distinto, imponiendo restricciones dadas por la adquisición, procesando los mismos datos, uno puede obtener unos resultados totalmente distintos, ¿no? Y eso es algo que a mí me atrae mucho del poder del procesamiento, el poder de hacer la reconstrucción de forma correcta y el ajuste de los datos de forma correcta. Entonces, esta línea la empezamos en el 2012, luego la continuamos en el 2019, el año pasado, haciendo algo más en esta dirección, donde hicimos, esto es una unidad de otra macromolécula, y lo que está en verde ahí son copias de un mismo aminoácido. El aminoácido que está ahí es la alanina, este que está acá. Los aminoácidos son esas componentes básicas, esos bloques básicos que conforman las proteínas, que son lo que hacen las macromoléculas, ¿no? Que es el objetivo de la biología estructural. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es mejorar la resolución, y la resolución viene por hacer denoising, y el denoising viene por promediar los objetos que sabemos que son los mismos, pero primero alineándolos. ¿Okay? Entonces, en este trabajo, lo que dijimos es, bueno, supongamos que ya tenemos una estructura recuperada en 3D, ¿tá? No es esta que tenemos acá, esto es la estructura atómica, la que queremos conocer nosotros. Tenemos un mapa como estos que están aquí, ¿tá? Estos volúmenes, estas isosuperficies. Si somos capaces de identificar dónde está la misma copia de un aminoácido, y eso podríamos llegar a saberlo de otra fuente, y podemos alinearlo correctamente en 3D, podemos promediar todos los aminoácidos que son alanininas y mejorar la resolución de ese aminoácido, y luego volver a colocarlo en su lugar. Esa es la idea básica de este trabajo. Fue un proyecto de fin de carrera que se hizo en el 2019, terminó el año pasado, 2020, y ahí lo que se hizo fue, primero se probaron diferentes técnicas de reducción de ruido, de denoising en 3D, y se le impuso una condición de invarianza rotacional, agregando en la métrica, incorporando los esféricos armónicos, o los armónicos esféricos, no sé, spherical harmonics. Alguien de matemática me diga cómo se dice en español. Spherical harmonics, armónicos esféricos, esféricos armónicos, no sé. Los esféricos armónicos es una herramienta que nos permite, cuando trabajamos en la esfera, ser invariantes a rotaciones. Entonces, lo que nosotros hacemos es, esencialmente, una función esférica, la podemos descomponer como una combinación de armónicos esféricos. Estos Y son esos polinomios que son polinomios de Legendre, digamos, que son una base ortonormal. ¿tá? Entonces podemos hacer una descomposición similar a Fourier. Para los que conocen Fourier, es como hacer una descomposición en una serie de exponenciales, pero que viven en la superficie de una esfera tridimensional, ¿no? Entonces nosotros podemos, a partir de un cierto objeto, calcular su transformada de Fourier, calcular el módulo de la transformada de Fourier, proyectarlo a la esfera, y ahí, usando armónicos esféricos, es decir, descomponiendo esa transformada sobre la esfera y en una descomposición de armónicos esféricos, podemos encontrar una rotación que nos iguala estas dos cosas. Es lo mismo que se hace en Fourier para encontrar un shift temporal. Solamente acá aquí lo que se hace es encontrar un shift sobre la esfera, por lo tanto va a ser una rotación. Entonces, si nosotros movemos un cierto ángulo a encontrar que corresponde a una cierta rotación, podemos alinear este objeto con este objeto. Y tenemos la alineación de esas dos cosas. Lo que nosotros hicimos fue incorporar esta idea de invarianza temporal dentro de la métrica que se compara, y entonces la identificación de los aminoácidos, al mismo tiempo que los estamos centrando, los estamos rotando automáticamente, ¿tá? Y quedan alineados todos ellos. Lo que estoy mostrando aquí es cómo queda distintas copias de un aminoácido, la fenilalanina, que es rotado, y cómo queda esta métrica, cómo queda la métrica de comparación de este contra este, de este contra este, de este contra este, cuando usamos la métrica cambiada con los esféricos armónicos, que es este que está aquí, esencialmente queda muy cercano a 1, hay errores numéricos y errores de ruido, pero cuando nosotros no imponemos la restricción de invarianza rotacional, entonces esa métrica de similitud se viene abajo muy rápidamente. Y después lo medimos cuando le agregamos ruido, todo esto es sintético. Le medimos cuando agregamos ruido. Cuando agregamos ruido, bueno, el ruido justamente no está correlacionado, entonces rápidamente el ruido en 3D, que nosotros nos va a producir cambios en la isosuperficie, hace que la métrica también se degrade rápidamente. Pero bueno, ahí hay cuestiones de que cuando nosotros recuperamos las cosas no son tan ruidosas como las que vemos acá. Esto fue más bien probar los métodos. Cuando probamos todas estas cosas,
y comparamos las cosas, si uno ve esto así rápido, dice, no entiendo nada, no sé si es mejor o peor. Lo que nosotros tenemos, la conclusión de esto es mejor los volúmenes que se recuperan con esto, solamente que nos falta algún término de regularización, imponer algún tipo de restricción. BM4D y Noise2Void, que son estos que están acá, son dos métodos que tienen mucha regularización, y la regularización se nota, por ejemplo, acá rápidamente la regularización cierra agujeros porque está asumiendo que la variación de la señal tiene que ser suficientemente lenta, entonces esa restricción de regularización es demasiado fuerte. Entonces lo que nosotros queremos hacer, y es algo que estamos buscando a alguien que quiera continuar esta línea, es trabajar con esta línea de invariancia rotacional, pero incorporado a BM4D, que no es una red convolucional como sí es el Noise2Void, por lo tanto es un poco más fácil de entender los puntos intermedios de lo que está sucediendo, para poder tener la ventaja de la regularización y la ventaja de trabajar con una rotación, con una invariancia rotacional al momento de encontrar cómo alinear cada uno de los aminoácidos en el espacio. ¿Okay? Todas estas cosas las estoy haciendo en colaboración con Alberto Bartellay, que ahora Alberto está en Duke, tiene su laboratorio, y una de las líneas que tiene ahí es justamente las cosas que estuvimos trabajando hace unos 10 años, Constraint Single Particle Tomography, y por supuesto, algo que van a encontrar varias veces en estas diapositivas, estamos buscando gente que quiera trabajar con nosotros. Fefo, sin saber mucho de los métodos, mirando las figuritas, capaz que le dijiste las figuritas anteriores, ¿se parece? Sí, claro, no dije nada. El NNLM claramente es como el NLM, digamos, tiene como la misma... Tiene el mismo comportamiento. Ahí va. Lo que sucede, o sea, esto se puede explicar más o menos porque, primero, en NLM también hacemos un ajuste de los ángulos, porque si no, si promediamos las cosas, te da una esfera, te da nada, o te da vacío. Entonces, algo hay de ajuste, solamente que lo que se va haciendo en NLM es, se discretiza el espacio de ángulos y se va probando cada uno de ellos. Entonces es una búsqueda a fuerza bruta. En NNLM se hace automáticamente dentro de la misma métrica que está buscando la cosa. Entonces, es mucho más eficiente la búsqueda, mucho más linda además, ¿no? Mucho más elegante. Que también tenés el problema de que vas a estar mapeando la transformada de Fourier 3D a la esfera, por lo tanto tenés que hacer una integración en líneas, y ahí tenés los errores numéricos, no cubrís todos los ángulos con la misma cantidad de puntos, y todas esas cosas que conocemos. Bien, voy a pasar entonces ahora a contarles algunas cosas. 25 minutos. Relacionadas con microscopía de fluorescencia. Entonces, de vuelta, lo mismo que les conté al principio, ¿cómo se forman las imágenes en este caso? Microscopía confocal de fluorescencia, lo que tenemos, nosotros no observamos los objetos que queremos ver, sino que lo que hacemos es observamos fluoróforos que se pegan a los objetos que queremos ver. Nosotros no vemos la membrana de la célula, nosotros no vemos el ADN, no vemos nada, lo que vemos son fluoróforos que sabemos que se enganchan a los distintos objetos que queremos ver. Y esos son cosas que se compran. Ahí vamos a la mesa húmeda, que nunca estuve frente a una mesa húmeda, se hacen esos juegos de los juguitos, usan pipetean, que son esos verbos que usan los bios, y obtienen un espécimen donde, cuando va al microscopio, sucede este fenómeno, donde a partir de un láser se le entrega energía a esos fluoróforos, en forma de luz, esos fluoróforos pasan a un estado inestable, y luego, para volver a ese estado estable, liberan energía en forma de luz. Entonces, eso que nosotros vemos brillar son los fluoróforos que vuelven a un estado de reposo. Y a partir de, bueno, hay un espejo aquí para que pase la luz del láser y que excite a la muestra que está aquí. Obviamente está toda la óptica para concentrar la luz en un cierto plano focal, y luego la luz que vuelve del fluoróforo tiene una longitud de onda que es mayor que la longitud de onda del láser que lo excita. Este espejo dicroico no lo deja pasar y llega al fotodetector, al fotomultiplicador, que es el detector que termina armando la imagen. Y lo que tiene de interesante la microscopía confocal es que logra hacer un corte óptico del objeto, es decir, podemos sacar un plano del objeto. Y variando la óptica podemos cortar diferentes planos del objeto. Entonces, aquí lo que les muestro es una adquisición de microscopía confocal, que lo que estamos haciendo es cambiar el plano en que estamos viendo este objeto. Entonces tenemos una imagen, y esa imagen es un plano distinto del objeto que hay ahí adentro, y lo que estamos viendo son dos fluoróforos distintos.
A partir de esto hay una geometría muy fuerte de esta adquisición, nosotros podemos reconstruir tridimensionalmente ese objeto que está ahí y luego hacer lo que queremos hacer. We are hiring, por ejemplo, este trabajo es una cosa que conversamos con Gonzalo Aparicio. Acá lo que se quiere medir, por ejemplo, es el ángulo en que se están dividiendo cada una de esas cosas verdes. Ahí lo que tenemos son células que están haciendo mitosis, y lo que es de interés es medir el ángulo en que se están dividiendo. ¿Okay? Es un problema de geometría en 3D, hay una cantidad de detalles que es súper interesante para trabajar, y bueno, esos datos siempre están ahí, y si hay alguien que le interesa, también hay cosas para trabajar en esta línea. Pero entonces, ya sabemos cómo se forman las imágenes de microscopía confocal. Algunas cosas que estuvimos haciendo en estos años, esto ya está más asociado con los últimos años que he estado trabajando con Pasteur, con medicina, donde la microscopía confocal es una herramienta muy fuerte para el análisis de poder responder preguntas de interés para los biomédicos en general. Uno de los trabajos que hicimos fue, por ejemplo, la medida de largo de unas células que se llaman, no son células, de unos organelos que se llaman cilias primarias, que son como unos pelitos que están por todos lados. Y bueno, son objetos que están en 3D, por lo tanto hay que trabajarlo. Cuando uno hace la adquisición en un stack, lo que está haciendo es cortando esos objetos. No tiene nunca una cilia en un solo plano. Entonces necesitas una reconstrucción tridimensional, hacer un ajuste, una numérica correcta para hacer una extrapolación y medir correctamente a partir de un skeleton o un método alternativo para sacar ese largo de las medidas de la cilia. Esencialmente lo que hay en este pipeline, hay unos métodos de deconvolución, ¿sí? En microscopía la deconvolución es súper importante por los temas de los límites de resolución. Para los que entienden de signal processing, es exactamente lo que nosotros llamamos de convolución, de recuperar la imagen antes de haber sido pasado por un kernel de convolución, y ese kernel, en este caso, se puede estimar, porque conocemos la óptica, y la física óptica, digamos, nos da idea de cómo es la geometría de ese objeto que termina difundiendo la luz. Entonces podemos deconvolucionar nuestra imagen para estar en ese paso de esa imagen que nunca vamos a poder ver, porque al pasar por el microscopio va a ser difractada la luz. Está la deconvolución, la identificación de cada uno de los objetos, que eso es relativamente sencillo en microscopía de fluorescencia, porque tenemos planos y un contraste muy bueno por la fluorescencia. El cómputo de un esqueleto, un esqueleto de cada uno de estos objetos, hay una cantidad de cosas para prunear ese esqueleto, para que no sea un árbol, sino que sea una cosa unidimensional, que correspondería al esqueleto de una cilia. Y luego hay una etapa de extrapolación para ajustar más a los datos. Esto fue usado esencialmente en dos trabajos, uno justamente para la medida de las cilias y para comparar entre diferentes estímulos, frente a diferentes tratamientos, cómo las cilias pueden alargarse o acortarse. También fue usado en un trabajo donde Maine es coautora de este trabajo, donde esta es la tesis de doctorado de Rosina. Lo que se hizo fue no solamente medir el largo de la cilia, sino al mismo tiempo medir cómo es la intensidad media en cada parte de la cilia, ¿no? Entonces, a vuelta, aquí tenemos dos grupos de cilias tratados con diferentes tratamientos, y cómo la intensidad media varía en cada uno de esos grupos. Aquí están están normalizados y divididos en 10 puntos, ¿no? Aquí no están comparadas las distancias, sino que están comparadas las intensidades medias de las cilias en esos puntos. Todo trabajo también muy lindo por la cantidad de imágenes, ¿no? Y acá estoy a veces tirando palo por la cantidad de imágenes que podemos obtener a veces. Nada personal, Rosana. Pero cuando uno tiene muchas imágenes puede sacar mucho dato, y la estadística ahí se vuelve riquísima, ¿no? Entonces acá lo que se hace es algo que desde el punto de vista de image processing no es muy desafiante, pero que el pipeline da lindo y saca una cantidad de datos descomunal. Acá lo que hay en azul son núcleos de células, lo que hay en verde son parásitos, y lo que se hace es un método automático que a partir del stack genera hace todo el análisis de detectar y contar dónde están los núcleos, detectar y contar cuáles son las partículas, los parásitos que hay, qué partícula está asociada con qué núcleo,
Eso es importante porque no tenemos información de membrana, entonces no sabemos si esa partícula, si ese parásito está infectando a esta célula o a esta célula, entonces hay que imponer algún otro tipo de condición, digamos, algún otro tipo de información que sale de la biología, y eso se imponen las restricciones de cómo agrupar estas cosas. Y luego todo eso va a parar a una base de datos donde se hacen las medidas de los índices de infección de las células, ¿no? De vuelta, no es súper desafiante lo que se hace, pero sí está muy divertido de cómo hacerlo. Y un trabajo muy reciente que terminó el año pasado, que es una cosa que está en las líneas de Cicada, en estas líneas que estamos trabajando en esta línea de investigación, continuación de Imagina, está relacionado con el análisis y, bueno, el tracking y el análisis de las trayectorias en espermiogramas, ¿sí? En espermatozoides, hechos en microscopía de fluorescencia. La razón por qué usamos microscopía de fluorescencia y no la tradicional microscopía de contraste de fase, viene dado por un experimento específico o un setup particular que quiere hacer Rosana, y es poner a competir dos poblaciones de espermatozoides, una tratada con una cierta droga y otra no tratada o tratada con otra cosa. Cualquier cosa, Rosana, vos me corregís, pero para poder identificar estas dos poblaciones necesitamos poder identificarlas. ¿Qué hacemos entonces? Como en el fútbol, le ponemos una camiseta distinta a cada una. Y eso es un fluoróforo de distinto color a cada uno. Entonces vamos a tener un fluoróforo verde y un fluoróforo rojo que me va a indicar la población, los que están tratados con una droga y los de control. Para poder identificarlos tenemos que ir a microscopía de fluorescencia, no podemos usar la microscopía tradicional con que se hacen los espermiogramas. Entonces este proyecto no existe hacer espermiogramas y análisis de esto en fluorescencia, por una cantidad de razones, pero necesitamos hacerlo en fluorescencia por el experimento que necesita algún tipo de cuantificación, ¿sí? Entonces hay que diseñar la adquisición y hay que diseñar el procesamiento de esos datos, ¿ok? Entonces lo que se hizo fue, bueno, revisar varios métodos más o menos tradicionales y algún un poco más modernos de seguimiento de objetos, y luego que uno tiene esos objetos que tienen trayectorias identificadas, hacer algunos métodos de análisis, esencialmente clasificación, que eso hereda mucho, usamos mucho una definición que hace la Organización Mundial de la Salud para definir si una muestra del espermiograma está en una cierta categoría que puede permitir la fertilización o no, ya para evaluar la fertilidad de ese hombre. Y para eso nos enfrentamos a un problema que es conocido, digamos, en el tema de trayectorias, es que las distintas trayectorias no tienen la misma cantidad de puntos, por lo tanto, cuando uno va a extraer características, tiene que trabajar de alguna forma para llevar eso a un espacio, una dimensión única, para luego correr los métodos conocidos de aprendizaje automático. Entonces, para eso usamos un método que está basado en Sec2Vec, que en realidad está basado en Sec2Sec, que es una arquitectura bastante conocida en el área de lenguaje natural. Y lo que se hace es, a partir de las trayectorias obtenidas, se extraen características a partir de una ventana deslizante en el tiempo, en esa trayectoria. Luego se pasa por un autoencoder, que esencialmente son dos redes que una codifica y la otra decodifica. ¿tá? Uno podría pensar que no hace nada, pero en realidad hace mucho, porque nos deja en el medio de esa red que codifica y decodifica un espacio latente, donde si la reconstrucción es suficientemente parecida al objeto de entrada, en ese espacio latente, generalmente de menor dimensión, tenemos un objeto un conjunto de datos, un descriptor de menor dimensión que es la trayectoria de entrada, que describe suficientemente bien a nuestro punto de interés. Entonces lo podemos usar como un descriptor para hacer aprendizaje automático, para hacer clasificación. Bueno, eso fue lo que hicieron en este trabajo. Funcionó muy bien con imágenes sintéticas. Cuando fuimos a imágenes reales, ahí funcionó razonablemente bien dentro de mismas clases. Lo que sucedió fue que, y eso es una cosa que estamos trabajando ahora, no teníamos tantas secuencias, por lo tanto había algunas clases que no estaban representadas en la muestra. Entonces, no teníamos información como para separar esas clases, y ahí, obviamente, la matriz de confusión de los 4 tipos se mezclaba un poco. Pero bueno, esta línea que estamos haciendo ahora implica usar otro tipo de fluoróforos, adquirir más datos, y precisamos gente para trabajar. Es más, We Are Hiring es el llamado que está abierto ahora
en Facultad de Ingeniería para un grado 1 y que está, la idea es que se sume al grupo de CICADA y el grupo de Imagina para continuar trabajando en esta línea de investigación, que hay una base, hay un desarrollo que tenemos, digamos, resuelta la parte de cuán bien podemos seguir los objetos en fluorescencia, que tiene un desafío por el frame rate, y lo que nos queda ahora más es el desafío de la clasificación y el análisis, y poner en competencia estas dos poblaciones de espermatozoides. Otra cosa que estamos trabajando ahora, es un trabajo en marcha, también con la gente de medicina, que es para el análisis de redes mitocondriales en la esclerosis lateral amiotrófica. Nada, les paso estas imágenes que me mostraron un par de los gurises ayer cuando nos juntamos, y esta red, acá hay una red entrenada que es un poco rara, porque esta red está pensada para hacer segmentación de imágenes de fluorescencia, pero para aprender, en una etapa de la red lo que se hace es aprender al revés. Se le entrena con imágenes de fluorescencia y con las imágenes segmentadas. ¿Ok? La imagen segmentada sería esta imagen que está aquí, y la imagen de fluorescencia original está en algún lugar, pero después que la red está entrenada, lo que esta red está haciendo, que digamos, es modificar un poco la red, es generar una imagen a partir de una imagen binaria, de una segmentación, genera una imagen como si hubiera sido la imagen de fluorescencia que fue adquirida. ¿Ok? Es como ir para atrás, pero esto de alguna forma nos permite evaluar cuán buena es la segmentación que está obteniendo. ¿Okay? A ver, voy de vuelta con el setup. Esta red que se llama DeepSynth, que está basada en otro conjunto de redes que se llama UNET, muy extendida en el área de biomedicina, una red profunda UNET para clasificación y segmentación. Aquí lo que se hace en la red es entrenarla con imágenes, con parejas de imágenes de imagen de microscopía, de fluorescencia, y la segmentación obtenida por un humano. Entonces, ahí la red aprende a segmentar. Lo que hicieron en este trabajo es, además de hacer eso, tunean un poquito la red, le cambian un poco la arquitectura, y es, si le pasás una imagen que es solamente un mapa binario, genera una imagen como si fuera de microscopía, como si hubiera sido adquirido por microscopía de fluorescencia. ¿Para qué sirve esto? Data augmentation. Ahora, lo que lo estamos buscando nosotros es, ok, voy a entrenar otras redes a partir de imágenes que asumimos que son segmentaciones de objetos, pero yo preciso la imagen de la microscopía de fluorescencia original. ¿Okay? Entonces, obviamente es un trabajo que estamos empezando recién a probar, a ver qué es lo que nos puede dar, pero de vuelta, es como para ver qué podemos hacer para obtener más datos que tengan la misma estadística que los datos que salen de un microscopio. ¿Okay? Entonces esto es un poco una idea de cómo hacer un poco de data augmentation con redes que aprenden a segmentar. Obviamente, ¿no? We are hiring. Y en microscopía óptica, este es uno de los únicos trabajos, este es el único trabajo que hicimos en microscopía óptica directamente en esta línea. Es un trabajo con Javier Nogueira de Facultad de Medicina, pero es súper lindo. De vuelta, estos es un pedazo del cerebro de roedores donde se mapean cada una de los bigotes del roedor. Entonces, es un modelo para las cosas que estudia Javier, y lo que busca aquí es evaluar cómo es la geometría de esta red, de estos barriles, la relación que hay entre estos barriles que hay en la corteza somatosensorial de los roedores. Entonces, el método lo que hace es una identificación de los barriles y luego ajusta una red y calcula parámetros. Se cuantifican las cosas. We are hiring. Estamos buscando gente que quiera trabajar con nosotros. ¿Cómo? Bueno, tenemos proyectos de investigación. Ahí, a través de los proyectos y las convocatorias que hacemos, también estudiantes que quieran hacer su proyecto de grado, o gente que quiera hacer proyectos de maestría. Pero les dije que iba a contarles un poquito más de la interdisciplina y el después. Durante este tiempo, tanto en la interacción con Rosana y con la gente de Facultad de Medicina y la plataforma de microscopía de medicina, la plataforma de microscopía que hay en ciencias, la de microscopía electrónica, y la plataforma de microscopía confocal y de fluorescencia que hay en Pasteur, estuve muy cerca de eso. Más, fui responsable junto con Flavio Solesi de la unidad de microscopía de Pasteur, y me llevó a ir más allá de las imágenes. La imagen es ese objeto que nos encuentra, es el texto del lenguaje,
es el genoma, son esos 0, 1 y 2 que cuantifican el genoma para ver qué tipo de datos hay ahí adentro. Para nosotros es la fuente de datos. Para el científico, biólogo, médico, es esa cuestión que uno le puede preguntar cosas. Entonces, hay que realmente meterse en esta búsqueda de interdisciplina, hay que meterse en eso, porque implica muchas cosas. Entonces, por ejemplo, implica tener plataformas que puedan hacer la adquisición de eso, y eso implica muchos costos, porque son equipos muy caros para mantener estas cosas. Implica el manejo de los recursos humanos que están asociados a esas plataformas, implica el manejo de los reactivos y los recursos. Entonces, realmente no alcanza con ver las imágenes y decir, yo quiero ver este punto verde. Hay que ir más allá, sentarse con el biólogo, ir al microscopio, ver lo que están viendo y hacer ese lenguaje común de las dos cosas. Y en particular en microscopía, y en microscopía de fluorescencia, la cantidad de datos que se colectan es descomunal. Y hay que mantenerlos, hay que mantenerlos bien etiquetados, mantenerlos bien ordenados, hay que hacer sus respaldos, hay que hacer varias cosas. En este tiempo también estuve promoviendo, digamos, y lo logramos hacer en Pasteur, tener un sistema que se llama Homero, sin H, que permite hacer todo eso. O sea, uno adquiere la imagen en el microscopio, la guarda en Homero la disponibiliza en una red que se encarga la gente de informática de hacer los respaldos, y uno podría olvidarse de, voy a hacer varias copias y varios pendrive de mi imagen en mi doctorado, uno podría olvidarse porque confía en la red, y permite la interacción entre Python, Java, C++, MATLAB. O sea, es una plataforma, es un ecosistema de Open Microscopy, microscopía abierta, de ahí viene el OME, Open Microscopy Environment, que también resuelve las cosas también a un nivel más profundo, ¿no? A un nivel de red también, y cómo se hacen esos mantenimientos. Se puede hacer un procesamiento básico en Homero, uno puede mandarle a un colega que está trabajando, mira esta imagen, no sé qué, y lo único que le pasa es un puntero a este servidor y la persona entra. O sea, es empezar a trabajar de una forma un poco más profesional en el manejo de esos datos. Si no, te doy el pendrive, te paso las imágenes, bajalo de acá, te pongo un archivo en algún lado para bajar esto, y empezar a tener copias y copias y copias y copias de esos datos, que les puedo asegurar son muchos datos. O sea, son gigas y gigas de datos, y está bueno tener esas cosas concentradas en algún lugar. Entonces, para cerrar, bueno, la interdisciplina, eso de sentarse y escuchar, y a veces sentarse frente al microscopio, ¿no? Ver lo que está, el fenómeno que se quiere cuantificar y entenderlo. Y en el ejemplo que les ponía recién de la trayectoria de espermatozoides, eso es diseñar el experimento. O sea, Rosana dice, ¿cómo puedo hacer para medir esto? Se me ocurre hacer esto. ¿Tá? Pero ahí hay una interacción, qué es lo que el algoritmo, qué es lo que los métodos pueden encontrar, qué es lo que puede sacar de jugo de esa adquisición. Muchas veces nos gustaría poder actuar antes de que las imágenes sean adquiridas. Porque nosotros sabemos los métodos, sabemos dónde están las restricciones de los algoritmos, ¿tá? Pero a nosotros nos llega la imagen final, mirá, saqué esto. ¿Y no tenés una imagen? No, esa no la saqué. Y esa imagen no se puede obtener nunca más. Entonces, incidir en el principio del experimento, al momento de adquirir los datos, es una ventaja de trabajar de esta forma interdisciplinaria. Les dejo ahí los dos links, los conocen, el link de Imagina, que ahora puse un hermoso banner que decimos que estamos dentro de Cicada, el link de Cicada, y si buscan ahí en líneas de investigación, hay una descripción de las líneas que están en esta línea. Y bueno, es un viaje personal, sí, pero que han aparecido mucha gente en este camino. Ahí arriba pongo las fotos de algunas personas que han sido muy relevantes en todo esto, y ahí abajo en el medio pongo la cantidad de nombres que aparecen en mis publicaciones de esta línea. Gracias a todos ellos, y bueno, y ahí están los iconos los logos, perdón, de las instituciones que han participado de toda esta cosa. Lo difícil de esta diapositiva es no dejar a nadie afuera. Así que lo voy a sacar rápido, para que nadie diga, uy, no estoy. Gracias. Muchas gracias, Pepo. Abrimos espacio de preguntas, sobre todo los que quieran trabajar, ya saben. No, pero abrimos, no sé si tienen dudas o consultas o comentarios o apreciaciones. O cosas que no entendieron, que es lo más probable. ¿Entendieron?
¿Expliqué bien el experimento, Rosana? Sí, sí, sí. Igual había muchas otras cosas que fuimos viendo por el camino, pero creo que lo resumiste bien, una de las primeras preguntas que tratamos de responder, que aún no lo tenemos resuelto, ¿no? We are No, lo hiding. único que yo está ahí, que quería comentar un poco es acerca de los cursos que se han organizado, porque claro, todo esto viene mucho de las cosas que tenemos en conjunto, de preguntas que vienen del lado de la biología, o sea, la necesidad del lado de la biología de cuantificar imágenes, que es algo que no tenemos muy incorporado en nuestro trabajo, y que a través de las interacciones con el grupo de ingeniería eléctrica que lidera FEFO y del espacio interdisciplinario, hemos ido avanzando bastante en estos últimos años. Y una de las cosas interesantes ha sido un curso que tiene un éxito enorme, y que estaría bueno seguirlo promoviendo, que es el curso Pimbio, ¿no? Que eso capaz que puedes comentar algunas cosas, porque siempre ha sido más atractivo para los biólogos, y estaría buenísimo seguir más en una interacción un poco más profunda, no sé, es una observación nomás. Sí, bueno, es un curso que está diseñado para los Sí. biólogos en general, los de la biomedicina, gente que no tiene las capacidades cuantitativas, digamos, que dejó la matemática hace tiempo, que es más arrimarse al área, pero lo que creo que está bueno es lo que ha sucedido a partir de Pimbio. O sea, a partir de Pimbio hay mucha gente del área del área bio, digamos, en general, que nos ha identificado como una contraparte para estas cosas. Entonces, está buenísimo, y también es parte de todo esto que ha sucedido para seguir continuando y buscando fuentes de financiación para continuar con esto, ¿no? O sea, no nos da el cuero para hacerlo de esta forma. Entonces, necesitamos extender las actividades para que se puedan conseguir generar las habilidades en otras personas, en otros grupos que puedan realizar ese tipo de cosas. ¿Okay? Obviamente, nuestras líneas de investigación van por diferentes lados, ¿no? O sea, cada uno tiene su línea de investigación y se cruzan en las imágenes. También falta un poco lo de crecer dentro, o consolidar esto dentro también de la parte cuantitativa, de la parte de ingeniería, ¿no? O sea, hay un grupo con gente que ha pasado, que ha trabajado conmigo, pero tampoco es un grupo que se mantiene en el tiempo. O sea, el crecer y el consolidar también es un desafío, es un desafío que se va logrando dirigiendo gente y armando el grupo, ¿no? O sea, Rosana ya conoce, y muchos de los que trabajan en facultad y los que quieren trabajar con ingenieros lo conocen, y es difícil retener estudiantes buenos y con una formación de ingeniería en la academia. Eso sucede en cualquier parte del mundo, no es que en Uruguay paguemos poco en la academia, en cualquier parte del mundo sucede eso, porque la academia paga poco en general. Entonces, el consolidar un grupo en esta línea también es un desafío, y bueno, yo creo que seguimos haciendo eso, pero el curso de Pimbio ha sido una apuesta que nos pasó por arriba el agua totalmente, en el buen sentido. O sea, fue mucho más allá de nuestras expectativas, de lo que obtenemos de la interacción interdisciplinaria. A mí el comentario que me sale ser, o que me surge después de toda la presentación, es la cantidad de métodos y de variantes, ¿no? O sea, porque están todas las cosas estadísticas, están las redes neuronales, están como todos los métodos, y en realidad son métodos útiles acá están customizados, digamos, están tan aceitados para este tipo de problemas, pero en realidad son herramientas muy generales y que se aplican a muchos métodos, a muchos problemas, distintos problemas, digamos, no solo las imágenes. Totalmente. O sea, la imagen es mucho, ¿no? Pero lo que nuestros métodos logran hacer es extraer la información relevante, y después pasa a ser un conjunto de datos. Y después que es un conjunto de datos, le tirás con lo que venga.
Son métodos de Sí. análisis genérico, o sea, la estructura, digamos, el valor agregado viene de que conociendo la estructura de la señal, la formación de la imagen y eso, uno puede encontrar métodos específicos del procesamiento de imágenes que permiten caracterizar, que permiten describir para nosotros, con un vector de una cierta dimensión, cada uno de los puntos, los stacks, los objetos, y después de eso está abierto el mundo a lo que sea el análisis de datos en general, y ahí puede meter cosas tan... No, pero lo tan- mostraste vos bien con el ejemplo, sin las restricciones es una cosa, y después cuando le sacas los mismos datos, con mucho más, sacás mucho más información. No, eso Sí, está buenísimo. y eso viene de conocer la formación de los datos. O sea, eso fue parte de mi doctorado. 6 meses, o sea, yo tuve 6 meses visitando el NIH y conociendo todo eso, hasta que dije, pero estas imágenes son coplanares. Acá hay que imponer restricciones para que la reconstrucción no imponga cualquier ángulo para estas cosas. Y además pasa tal cosa. Entonces, fue 6 meses de conocer cómo era la adquisición del problema, de estar en el mismo laboratorio con los bioquímicos y con la gente que estudia, los virólogos y la gente que estudia ese problema, para hacerse esa idea de qué es lo que quieren ver, cómo es la adquisición, todo eso. Y después, yo les presenté una diapositiva, pero realmente es una idea distinta, innovadora, bueno, fue la idea de una parte de mi doctorado, ¿no? Eso que nunca se probó de esa forma. Y se prueba que que hay que sacarle jugo por ese lado. Por eso es una línea que continúa trabajándose. Que le empuja a Beto desde allá porque, nada, tiene los microscopios a 5 cuadras del laboratorio. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, capaz cerramos. ¿No? Agradecemos. No tengo más preguntas. Nos vemos, Fefo. Hay gente en el chat que dice solamente buenos días. Gracias por venir, gracias por la charla. De nada. Bueno, entonces de vuelta. Muchas gracias, Fefo. Y bueno, esperemos que en estos años de CICADA logremos incorporar a más gente a esta línea en particular. Bienvenidos sean. Chao, Fefo. Hasta luego, gracias. ¿Me Ahora te agrandó firma el AMPA? ¿Qué acta. pasó? ¿Emaine? Chao, ¿Me Rosana. agrandó? En este momento un poco me desconcentré, porque estoy así y así. Era- Está bien. no,